estudios al doctor Yacu Pérez, prefecto provincial de la SUAY, quien volvió a presentar a consideración de la Corte Constitucional una pregunta para que sea considerada y eventualmente aprobada para llevar la consulta popular en la provincia de la SUAY. En los últimos días se ha desatado nuevamente una guerra propagandística con respecto a la minería. El vicepresidente de la República salió a la palestra exhibiendo un gran facsímil de un cheque por $15 millones, supuestamente de regalías de una de las mineras. Se han organizado seminarios gratuitos sobre minería responsable y uno de ellos se dará la próxima semana en la ciudad de Cuenca, organizado por una universidad de Loja, y las cámaras salen al frente, como lo ha hecho la Cámara de Industrias y Producción en Cuenca, expresando a través de su portavoz la convicción de que si no se permiten los grandes proyectos mineros en el Azuay, el espacio lo ocupará la minería ilegal. Antes de escucharle al doctor Pérez, vamos a compartir con ustedes este reportaje que lo transmitimos ya el día de ayer, declaraciones del presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. En realidad todo el mundo tiene el derecho, no solo por ser autoridad, sino ciudadano, de presentar propuestas de consultas populares a la Corte Constitucional, y la Corte tendrá que analizarlo jurídicamente y tener una decisión técnica final sobre si es que esa consulta tiene o no tiene que ser aprobada y implementada en el país. Obviamente en el tema minero, que es lo relacionado a la consulta, hay muchos temas por conversar. Generalmente cuando se lo habla de manera política, cualquier tema que este sea, se dejan muchos otros aspectos importantes fuera, y esa análisis, ese conversatorio, esa discusión del sector minero debería ser mucho más responsable, analizando no solamente un efecto político, sino también un efecto técnico, analizando obviamente un efecto medioambiental, es importantísimo, pero también darse cuenta que específicamente en las dos concesiones que se han estado hablando en los últimos tiempos, que es Loma Larga en San Fernando y Río Blanco en Molleturo, al ser unas zonas mineras que están en la superficie, el producto, si es que no hay minería legal, va a haber minería ilegal. Este momento inclusive tenemos conocimiento de que en Río Blanco, como ustedes saben que fue parado el proceso de producción formal, existen ya procedimientos informales que están afectando al medio ambiente, pero obviamente eso ya no está siendo analizado por las diferentes autoridades, y es uno de los temas que deberían ser controlados. Caso contrario, tendremos aquí un Buenos Aires, como sucedió en Imbabura, en donde hubieron 7,000 personas, donde estuvieron inmiscuidas grupos completamente fuera de la ley, como las FARC, y también cárteles de droga que están invirtiendo en esta producción ilegal minera. Eso es el grave problema cuando se utiliza cualquier tema con fines políticos. Cuando, peor aún, si estamos en un proceso o en un año preelectoral, genera más dudas aún, y la responsabilidad de las autoridades debería ser en unir a los que están en contra y a los que están en favor de cualquier tema, sea este minero o cualquier otro tema, sentarlos en una mesa y llegar a una conclusión conjunta como ciudad. Porque aunque indica el prefecto de la provincia que él representa a los ciudadanos, hay muchos ciudadanos que estamos a favor de que se pueda controlar la minería en su totalidad, sea legal o ilegal, y que el proceso sea manejado. El discurso está claro y es repetido por diversos actores. Al doctor Yacu Pérez se le califica como un actor político que busca una decisión negativa con respecto a la minería en el Azuay con el propósito de ampliar su plataforma política. ¿Qué nos dice usted, doctor Pérez? Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso y licenciada Rosana Encalada. Un saludo también a todos quienes nos escuchan y tienen la oportunidad o más bien yo tengo la oportunidad de llegar a los azuayos y quienes nos escuchan. Bueno, ¿qué no es político? Y estamos viendo que van alineándose sectores de las cámaras y también sectores pro gobierno, pro mineros, con las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Así saltó en Quito la Cámara de Comercio, de Industrias,
la Cámara de Minería, ahora acá se replica la Cámara de Industrias, y el gobierno de la misma manera. Eso ya no es nada que sorprender y nosotros la respetamos como los que más. Solo si les pedimos, y ahí sí, no solamente les pedimos, le exigimos decir la verdad para cualquier diálogo. Primero hay una confusión, no sé si es exprofesa, la que indica el señor presidente de la Cámara de Industrias, cuando dice la concesión Loma Larga, que bueno, es Quimsacoche, pero dejémosle como Loma Larga. No está solamente en San Fernando. La mayor parte del territorio concesionado está en Cuenca, en las parroquias de Victoria del Portete y Baños, la concesión minera Quimsacocha Loma Larga. Otra parte está en San Fernando, sí, y la otra en Girón. Y lo más grave, hasta eso podríamos, aunque no es tan error pequeño, porque diríamos, bueno, San Fernando no más es. A Cuenca no nos preocupemos porque no viene Cuenca. No, sea San Fernando, sea Cuenca, hay vidas humanas y hay seres ahí que están presentes y a Cuenca nos afectaría. Y también hay humedales y hay fuentes de agua y otras zonas que no serían Cuenca, pero otras zonas del país que se verían afectadas. Y todos somos ecuatorianos, todos somos seres humanos y todos necesitamos del agua, por un lado. Por otro lado, se indica que el mineral está en la parte superficial. No es así. Hay que leer la línea base, hay que leer los estudios de prospección, hay que leer los estudios de exploración avanzada. Y ahí sí entremos en materia técnica, no materia política. No más, yo no reniego la política, yo soy político. Y a los políticos hay que hacerles más técnicos y a los técnicos hay que hacerles más políticos. Pero digamos la verdad y con propiedad. El mineral no está en la superficie. El mineral está en unos casos a 80 metros bajo tierra, en otros a 150 metros, en otros a 300 metros. Porque es solamente cuestión de analizar cómo fue la evolución geológica. Entonces no vengamos a decir que el mineral está sobre la superficie y va a pasar a Buenos Aires y va a venir la minería informal. Más allá de estos aspectos que están siendo también estudiados y largamente, recién uno de los actores, me parece que fue el gerente de Tapa, señalaba que están a punto de entregarse ya estudios sobre aguas subterráneas en estos dos y los más polémicos proyectos mineros de la provincia de La Suay por parte de organismos de la Universidad de Cuenca. Pero en este tema de herramientas jurídicas que regulan la vida política del país, ¿por qué la necesidad de llevar este tema a una consulta popular en un país que tiene una constitución que ha sido mirada por muchos como un paradigma en el mundo, que defiende a la naturaleza, la convierte incluso en un actor, y que tiene un mecanismo denominado consulta previa a los pueblos para proyectos de esta naturaleza? En efecto, hay que diferenciar, hay unas consultas. La una es la consulta previa para tema de proyectos específicos, la otra es consulta prelegislativa para la expedición de determinados cuerpos legislativos, la otra es consulta ambiental o consulta ciudadana que establece la Constitución y los instrumentos internacionales, y la otra es la consulta popular. Por no haber realizado la consulta previa en Río Blanco, Molleturo, se cayó esa concesión. Bueno, allí siempre hay polémica, pues el gobierno dice que sí realizó una socialización, que se consultó a la población, argumentan una serie de situaciones. Lo que sí es muy claro, y esto no han podido señalar lo contrario, es que son consultas previas no vinculantes y mantienen también los sectores productivos que así debe mantenerse, pues consideran que debería ser una prerrogativa del gobierno de turno el tomar la decisión final, más allá de lo que puedan opinar las comunidades. Esa es una lectura positivista de Occidente, del Estado colonial, en la que dirían, es una consulta sí, pero no es vinculante. Entonces, si no es vinculante, ¿para qué la consulta? No tiene sentido, no hay razón. En cambio, nosotros sí tenemos argumentos y de peso, bajo el principio de la libre determinación de los pueblos y bajo el principio de los territorios, porque no solamente las comunidades defienden su cuerpo de tierra, no solamente es el espacio físico. Territorios, al hablar de territorio estamos hablando del poder de decisión que tienen sobre sus espacios geográficos, que entrando en el campo filosófico incluye el ucupache, es decir, lo que está dentro de la tierra, lo que está en la tierra y lo que está sobre la tierra. Pero más allá de eso, no dejemos de un ladito la parte filosófica, pero sí la parte jurídica. Territorios es el poder también para decidir sobre qué
permiten que se puede consentir cuál es la existencia de la comunidad en su territorio, hablando de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Cuando se excluye estos territorios, ahí sí es la potestad del Estado. Pero en el presente caso, la pregunta inicial que usted nos indica, ¿por qué la consulta popular? Podríamos decir de la misma manera, ¿por qué recurrimos para elegir al presidente de la República, a sus mandatarios, a un asambleísta, prefecto, alcalde, concejales, al pueblo? Y no hacemos que lo elijan un grupo de notables, o no hacemos que esto sea hereditario como fue antiguamente, o como en el tiempo de los reyes era hereditario. Se recurre porque después de que Montesquieu y todos los enciclopedistas y los ilustrados, allá en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, se dio un cambio con Juan Jacobo Rousseau y todo. Decían, ya no puede radicar la soberanía en una sola persona, en el rey, Luis XIV, Luis XV, en Francia, sino la soberanía radica en el pueblo. Y es el pueblo el que tiene la potestad para elegir a sus autoridades. Y él, si tiene la potestad para elegir a sus autoridades, no se le entrega un cheque en blanco a esa autoridad para que esa autoridad, con lo que ha sido electo, pueda hacer y deshacer lo que pasa en el país, sino hay una forma de democracia ya no representativa, sino participativa, continua, permanente, todo el tiempo, y se lo ejerce eso a través de una consulta permanente. ¿Y qué mejor forma más genuina de la democracia, del ejercicio de la democracia, que el derecho a la participación? Y el derecho a la participación se concreta precisamente con el ejercicio, el derecho a la consulta, para que sea el soberano, el pueblo, quien decida, quiere minería o no quiere minería, quiere el oro o quiere el agua. ¿Se da esta situación en alguna parte del mundo? Por supuesto, usted puede... Pero se la hace efectiva. Otro gobierno paralelo, el de Evo Morales, por ejemplo, que tiene una constitución también paradigmática, por llamarlo de alguna manera, como la de Ecuador, tuvo como una de las razones para su caída a la oposición de sectores campesinos que se vieron también huérfanos de consultas previas. Allá hay el caso del Pangui, me parece, en donde abrieron carreteras en zonas para favorecer también a un proyecto minero relacionado con el litio. Evo Morales tuvo algunos aciertos en la parte económica sin ser PhD, tuvo un acierto, pero en algunos temas ambientales, en temas... podríamos decir, sobre todo medioambientales, fue un fracaso total. Y en temas de política hacia los pueblos indígenas, cometió los peores errores y horrores. Por eso yo jamás, en las 3 veces que Evo Morales me invitó cuando era presidente de la Ecuarrunaria a almorzar junto a Correa en Carondelet y en otras partes, les dije, no puedo estarme sentado junto a una persona que fracturó al CONAMAC. CONAMAC es como la CONAI acá en el Ecuador. Y mientras no deje de insistir en explotar el Tibnis, yo no me sentaré ante un extractivista. Y si Bolivia no lo hizo, ¿qué países han privilegiado la consulta previa y le han dado valor? La han convertido en una consulta previa que tiene que ser aceptada y el gobierno tiene que someterse a la decisión de los pueblos. Yo voy a poner 3 ejemplos rapiditos. El 1, Suiza. Suiza, que es paradigma en el mundo a nivel planetario, porque Suiza, por algo, en Suiza está la Cruz Roja Internacional, está Naciones Unidas, porque viene a ser una suerte de país neutral, árbitro frente a las potencias que han estado tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, allá para aprobar un presupuesto de consulta popular. Sí, pero estamos hablando de la consulta previa, no del plebiscito, de la consulta popular justamente. Y le preguntaba si este tema de la consulta previa es aplicado en alguna parte del mundo. Ya, en consultas previas podemos hablar en los países como Norteamérica y Canadá, porque ahí tiene un estatus muy importante, y también en Suecia con los samis, pueblos indígenas samis. Allí sí se respeta la consulta previa, es vinculante cuando se la realiza. Es vinculante, es más, ellos simplemente en sus territorios deciden. ¿Hay minería o no hay minería? Y por eso el ex relator especial de pueblos indígenas, que tenía un origen indígena en Norteamérica, James Anaya, él manifestaba precisamente este apoyo, porque ellos en Norteamérica, ellos deciden, en muchos pueblos de Norteamérica dicen sí a la minería,
Y por más que algunos ambientalistas digan, pero eso no puede ser, la decisión de las comunidades es permitir la minería, ya pues no queda más. Pero si dicen no. Y en el tema, en cambio, de la consulta popular, tenemos ejemplos más, ya le decíamos, de Suiza. Tenemos el ejemplo de las consultas populares en Colombia. Allá se realizaron un poco más de, si la memoria no me es infiel, 12 consultas populares. Colombia tiene regulaciones ya que prohíben la minería por encima de cierta altura sobre el nivel del mar. Allá la Corte Constitucional de Colombia prohibió de manera tajante, explícita, que se realice minería metálica en los páramos, porque ellos saben el valor que tiene. Pero pusieron un parámetro, no sé si es 2.800 metros sobre el nivel del mar o algo así que existe dentro de las regulaciones. Desventajosamente no pusieron, y la gran discusión, porque siempre dicen quien hace la ley hace la trampa, a la Corte Constitucional colombiana se le escapó ahí una parte de delimitar, porque también es un poquito medio forzar el tema de la delimitación, porque si nosotros decimos 2.800, puede ser que en algunas partes haya a 2.700 páramos y en otros no haya 2.800, sino recién aquí a partir de los 3.000. Aquí es donde, y haciendo una vinculación ya con lo que es la pregunta que usted ha puesto a consideración de la Corte Constitucional. En la pregunta entendemos, se habla de zonas de descarga, de regulación hídrica, bosques, humedales y áreas sensibles en la provincia de La Suay. Esto puede ser un tanto más específico que otras propuestas, pero igual deja amplio espacio para la interpretación. Y es aquí donde, poniéndonos en el punto de vista de las cámaras, ven riesgos de que esto pueda extenderse también a la minería no metálica, afectando a la industria cerámica con la importancia que tiene acá en la provincia de La Suay, afectando a los áridos cuya importancia no escapan de su conocimiento al estar ahora cumpliendo funciones en las cuales los áridos son un material indispensable para poder cumplir con temas de vialidad. ¿Cuáles son los alcances y cuáles los límites de su propuesta? No, gracias por la pregunta, que es súper importante para aclarar. Yo recuerdo que cuando presentaron la primera petición de consulta a esta nueva Corte Constitucional, las dos parroquias de Cachi, las dos parroquias de Imbabura, yo vi el primer gran temor de que eso era inconstitucional y nos dejaba abierto cuando ellos hablaban prohibición de minería en los territorios de como decir acá, en los territorios de la parroquia Tarqui, Victoria del Portet. Ahí dejamos un ilimitado, y ahí sí sería una suerte de kamikaze, sería un harakiri. Pero aquí lo nuestro es absolutamente claro. Nosotros delimitamos la actividad de prospección, exploración y explotación minera. Decimos de minería metálica. Minería metálica. Directamente. Excluye la no metálica. Excluye la no metálica. Que la no metálica también presenta riesgos para el ambiente y debe cumplir con una serie de requisitos de carácter legal. No es que la no metálica sea inocua, ni mucho menos, pero sí, la minería metálica, y la minería metálica a gran escala es la que produce estas tragedias denunciadas prácticamente en todos los países del mundo en los cuales se lo practica. En efecto, hay minería no metálica que también causa muchos daños cuando se lo hace mal, pero hay otras, pero así se haga mal eso, en el peor estoy poniendo, yendo al extremo, al menos esas actividades no utilizan el mercurio, no utilizan el cianuro, no, al fracturar la roca no liberan metales pesados. La formación de ácidos, la acidificación de las tierras, que es uno de los graves problemas. Claro. Es mucho menos sensible la minería no metálica con respecto a esos problemas. Incluso en remediación ambiental podría corregirse en pocos años, no así en la minería metálica que queda cientos y a veces miles de años, sin exageración, hasta miles de años. Entonces ahí hay que diferenciar con absoluta claridad. Acá nosotros decir todo tipo de minería y no delimitar sino solo la minería metálica, ahí estamos hablando con presión, porque no metálica, ahí estamos hablando de cerámica, de pétreos, de arena, de grava, para las tejas, para los ladrillos de donde viven nuestros hermanos, y todo el mundo la necesitamos. Sería un absurdo, el mayor absurdo. Aquí lo nuestro es actividades de minería metálica, y además nosotros decimos ahí, porque algunos nos dicen que es que nosotros defendemos a los pequeños mineros, defendemos a los artesanos. En la pregunta dice, actividades de minería metálica artesanal, pequeñas, medianas y a gran escala. Es decir, hay lugares que debe estar proscrito la minería en cualquiera de sus modalidades. Y si hablamos nosotros de minería formal,
Obviamente la informal está per se, ipso facto, prohibida. Y eso ya depende solamente de las autoridades. No nos vengan a culparnos a nosotros. ¿Qué hace el Ministerio del Ambiente ante actividades de minería informal? Nosotros como gobierno provincial, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, presentamos ya un informe técnico jurídico, pidiendo la intervención de Arcón, del Ministerio del Ambiente, de varias entidades que actúen allá en Chaucha. Allá hay 10 concesiones mineras que ya están provocando algunos impactos. Las concesiones mineras, a propósito, han disminuido, muchas han sido retiradas, pero conocemos, me parece que usted lo mencionó en un diálogo reciente también con este medio de comunicación, de que un 25% del territorio azuayo aún está afectado por concesiones. Más allá de Quimsacocha y de Río Blanco, hay otros proyectos potencialmente riesgosos para el medio ambiente aquí en la provincia de Azuay. Muchísimos. En Chaucha tenemos ahí Ruta del Cobre, muchas de origen de capitales nacionales y canadienses y chinos, 10 concesiones ahí solamente de los que sabemos, porque el catastro, ahí sí, perdone la expresión, pero tramposamente lo retiraron de la web, no la tienen, ahí lo tienen escondido, con el pretexto de la desgraficación, pero hay concesiones en la parte alta, en los orígenes del río Sangurima, más conocido como el río Santa Bárbara, en las poblaciones de esto afectaría Sixig, Gualaceo y todo el recorrido del río Santa Bárbara. Ese río, y ahí existen este rato, ya están haciéndose actividades, unas informales o ilegales, otras, comillas, legales. Presentamos esa denuncia. Igualmente hay problemas, concesiones mineras en el Cerro El Mozo, Chingata, en Nabón, en Cochapata. Y no solamente corresponde ese territorio a Cochapata, sino también al territorio del Cantón Oña. Y hay problemas en Santa Isabel, en San Fernando, en Girón, en Pucará, en Ponce Enríquez, y vamos dando la vuelta en Cuenca, y más adelante encontramos en el Sixig, en Gualaceo. Aquí no solamente hay que mirar la parte que es la más sensible, que está alrededor del Parque Nacional del Cajas, pero nos vamos a otra zona de área y bosque, vegetación protectora, que es el bosque Aguarongo, que es también emblemático, que nos da agua para los cantones de Gualaceo, como es ahí la parroquia Jadán, Xidmad, San Juan, 3 parroquias, más una parroquia del Sixi, que es San Bartolomé, más 2 parroquias de Cuenca, que es la parroquia Santana y la parroquia Quingeo. Es decir, estamos ahí a 6 parroquias les afectaría la concesión minera Silver 1, Silver 2, que está en manos de la concesionaria Ecuador Gold, de capitales canadienses, y así vamos avanzando. En definitiva, reitero, ratifico, el 25% del territorio de la Azuay está comprometido con la minería. La cuarta parte del territorio. ¿Y cuál es la situación de los 2 proyectos mineros que, por más avanzados, son los que mayor atención captaron? El proyecto Río Blanco, que fue materia de un pronunciamiento judicial ratificado en 2 ocasiones, y el proyecto Quimsacocha, que fue objeto de una consulta popular en el Cantón Girón. El gobierno continúa con la apuesta. Los informes que realizan las cámaras de la minería lo ponen dentro de la proyección y el potencial minero de Ecuador como un hecho de que en algún momento se va a dar. ¿Cuál es la situación de estos 2 proyectos? Estos 2 proyectos, el uno está, el caso Río Blanco, como usted bien lo indicó, el juez Paul Serrano mandó a suspender, y la Corte Provincial de Justicia, ya no integrado por un juez, sino por 3 jueces, no solo que mandó a suspender, sino a prohibir la minería en Río Blanco y Molleturo. El Río Blanco, que quisiera también agregar algo, desde un punto de vista económico, que es el argumento más fuerte, diríamos, del gobierno para tratar de justificar la minería, no significa prácticamente nada para la provincia de Azuay, pues se habla de utilidades del orden de $20 millones anuales, que es una cifra ínfima. Para poner un parámetro de comparación, Azuay en impuestos aporta $800 millones por sus actividades productivas.
850 millones de dólares anuales por impuestos y 20 millones Río Blanco. Es una cantidad pírrida, irrisoria. Al margen, así tuvieran razón, ¿vale la pena correrse ese riesgo por esos montos? Jamás correr el riesgo. Ya que usted tocó este tema, permítame dar a conocer, y esto no es un invento mío, está en la revista 1256 de diario de revista Vistazo de diciembre del 2019. Les sugiero revisar, creo que está en la tercera, cuarta página. Ahí estamos hablando del proyecto que tiene las mayores reservas del mundo, que se habla del proyecto Fruta del Norte, que está este rato operada, explotada por Lundin Gold, que tiene capitales canadienses y suecos. ¿Qué dice ahí, revista Vistazo? Lundin Gold exportará el concentrado de oro y doré, 315,000 onzas de oro con un precio de sustentación de promedio $628. Este durará 14 años. Ahora, con estas mismas cifras, si nosotros multiplicamos 315,000 por $628, nos da el valor de 196 millones. Eso multiplicamos por 14 años, esa mina arrojaría alrededor de 2.700 millones de dólares. De esos 2.700 millones de dólares que daría esta mina en 14 años, hay que dividir para el Estado ecuatoriano, que es menos del 5%. Aceptemos que es del 5%. Nos va a dejar en esos 14 años 135 millones de dólares. Eso es el 5%. En 14 años. En 14 años. Y de eso significa más o menos 9 millones de dólares anuales. Pero en cambio los impactos, amigos, estamos hablando de esta mina que dicen que es una de las más emblemáticas que siempre van a sacar entre la Fruta del Norte y Mirador. Van a estar siempre como portaestandarte, como lo está haciendo el señor Otto Sonnens-Hosner. Cuando miramos la fotografía del señor Otto Sonnens-Hosner con ese facsímil de cheque, la foto del vicepresidente con el facsímil del cheque de 15 millones. Para no tener rabia, yo solamente voy a decir, vamos a voltear y más bien que nos cause una risa. Ahí nosotros mirábamos, claro, ahí está la fotografía. Y hasta el señor que está, los que pueden mirar, los dos señores que están el uno al lado derecho y el otro en el centro, se me viene a la idea como que fuera el señor Alberto Fujimori. Alberto Fujimori en el 96, así, no era un cheque, sino un lingote de oro, exhibía por las cámaras de la televisión y decía, con esto vamos a sacar al Perú de la pobreza. Lejos de sacar al Perú de la pobreza, la hundió en la pobreza, y ese tiempo todavía, en el 96, había esa laguna preciosa de Yanacocha. Hoy esa laguna desapareció, y junto a esa laguna, 30 lagunas, 29 más la de Yanacocha, en total 30, desaparecieron. Retornemos, para no perder el hilo, al estatus de estos dos polémicos proyectos que han sido, por decirlo de alguna manera, neutralizados por el momento en la provincia de La Suay. El caso entonces de Río Blanco, al haber sido esa sentencia ya ejecutoriada, causado Estado, pasado por autoridad cosa juzgada, ya no hay nada que hacer. El Estado, entiendo, junto con la multinacional, presentaron un recurso extraordinario, se llama la Acción Extraordinaria de Protección, ante la Corte Constitucional. Pero esa se va a caerse de por sí sola, si hay justicia en el Ecuador. Porque, primero, las acciones extraordinarias de protección no la puede presentar el Estado, sino los pueblos afectados. Así es, esto hemos escuchado a varios juristas y usted tiene la razón. Estos son mecanismos de defensa de los pueblos, no de los estados. Efectivamente, entonces, por ese simple hecho, un tema formal se cayó. Segundo, pues, ¿cómo pueden virarlo? Tal vez la única manera, además de aquí no pueden volver a la discusión jurídica temas de fondo, sino solamente de forma. Y aquí tendrían que ver si ha habido el cuidado en el debido proceso, en darle la posibilidad del ejercicio del derecho a la defensa. Y se lo hizo con todas. Aquí tanto el juez de instancia como el juez de la Corte Provincial, y sí cumplieron con el debido proceso, notificando, invitándoles a que presenten sus argumentaciones, las audiencias, las citaciones. Es decir, se cumplió rigurosamente con todas las fases que un proceso manda a cumplirse, y eso no hay por dónde. Entonces, ese caso, pero sin embargo, conocemos
que están haciendo lobby, como lo hicieron para echarlo el proceso de consulta popular al piso en Quito ante la Corte Constitucional. Pero ahí, si eso logran cambiar, sería el hazme reír de la Corte Constitucional. Entonces yo creo que eso no va a cambiar, pero de todas maneras hay una fuerte presión. Y en cuanto a Quimsacocha, ¿en dónde se pretende jugar con los límites cantonales? Ahí la lectura de la empresa dice, bueno, nosotros ya no vamos a, la consulta se dio en Girón, es solamente la jurisdicción de Girón, pero vamos a pasar nuestras máquinas al Cantón San Fernando y al Cantón Cuenca. Supongamos que eso así sea. ¿Y por qué siguen insistiendo, solicitando autorización de agua ante la Senagua de Machala para obtener agua para uso doméstico de los trabajadores y para uso de aprovechamiento minero en Quimsacocha, en jurisdicción del Cantón Girón? ¿Qué hace ahí? O sea, de plano la Senagua, antes de admitir, antes de calificar, al momento de abocar conocimiento, debía desecharlo de plano. Bueno, usted ha dicho, entre lo que estaba señalando, si es que hay justicia en el Ecuador. ¿Realmente hay justicia? Yo le anticipo, doctor Pérez, y en los próximos días lo estaremos concretando, de que continúan lamentablemente en el actual gobierno dándose situaciones muy difíciles de creer que atentan contra el interés nacional. No podemos anticipar por el momento, pero hay decisiones en las que lamentablemente están involucrados funcionarios del gobierno que se pertenecen a esta ciudad y a esta provincia, que están tomando decisiones, pero realmente, yo diría, monstruosas, inconcebibles con respecto a afectar los intereses del país. ¿Usted cree que hay justicia en el país y de que estos dos proyectos efectivamente están blindados ante las manipulaciones que puedan darse? Desventajosamente decía Óscar Arnulfo Romero, este obispo rojo que lo llamaran antes de ser vilmente asesinado, decía: la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. Alberto Einstein decía: la justicia causa, las sentencias causa la risotada de los dioses. Y en efecto, la justicia puede tener errores, pero lo grave es que cuando se manipula la verdad, se manipula la justicia y se vuelve un instrumento de protección al poderoso y de persecución del poderoso a los más débiles. Esta justicia siempre va a actuar en función de, también mucho va a depender de la presión social y de la presión fáctica y de la presión de los gobiernos. Este rato... Concentremos en el capítulo en el cual estamos ahora, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está compuesto por jueces con mucha trayectoria, conocedores del derecho, han dado sentencias muy lúcidas, pero también se han enredado en algunas sentencias como esta de negar, y no por lo que sea a la provincia de la SUAY que nos negaron este derecho a la consulta, pero eso les causó una risotada, no a los dioses, pero sí una risotada a muchos juristas internacionales que tenemos la oportunidad de siempre estar en contacto. Pero decía, ¿cómo pueden denegar un derecho que tienen todo un pueblo, 900,000 azuayos? Es el mayor absurdo. En vez de atacar a los promineros, a la corte, hacer el lobby, deben atacar al tema de que ellos sí van a proteger las fuentes de agua por allá, pero no estar, porque una decisión, un fallo de la Corte no está diciendo ya, no hágase minería. Queda en última instancia para que el pueblo de la SUAY se manifieste en las urnas, quieren minería o no quieren minería en fuentes de agua. Entonces ahí queda en entredicho esta Corte Constitucional, que teníamos muchas expectativas, porque su presidente, por algo presidió la CIDH, la mayoría de los ministros o jueces de la Corte son docentes de la Universidad Andina, de la Universidad de San Francisco, de la Universidad Católica, yo diría gente valiosa, pero lastimosamente, como entraron en un momento en el que estábamos tratando de desinstitucionalizar la corrupción de Correa, pero se cambiaron nada más que podríamos decir, de jefe. Antes era Correa y ahora es Moreno. Ventajosamente, ya Moreno está en retirada, ya prácticamente ya no tiene mayor incidencia, y por ahí podría quedar esta Corte de Justicia un poco más independiente, un poco más autónoma, y ahí crea las expectativas por todos los tres casos que han dado, en el que, por ejemplo, en el caso de Imbabura Carchi,
en el caso nuestro de la consulta y otro no recuerdo, pero en eso se ha dicho que la consulta está permitida realizar en el Ecuador. La Constitución la permite. A nosotros se nos negó, indicando que en los considerandos hay algunas partes sugestivas que pueden llevar al elector a inclinarse a favor de no permitir minería. Y en el otro caso se decía qué va a pasar con el criterio de temporalidad. ¿Qué va a pasar? Usted ha entregado a la Corte la pregunta. ¿En el proceso de entrega podría haberse dado alguna objeción o simplemente la Corte lo recibe tal y como está presentada para dar luego un pronunciamiento? Tienen que ellos primero tienen que sortear a un juez sustanciador. Después que sortean, el juez sustanciador abocará conocimiento, y abocado conocimiento, entonces notificarán a las partes, a los accionantes, que en este caso fuimos más de 50 organizaciones, alcaldías, gobiernos parroquiales, sistemas de agua, Frente Unitario de Trabajadores, los jóvenes con la FESE, en fin, un mundo de organizaciones. Nos notificará y notificará también al Estado a través del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Minas, a la Procuraduría General del Estado, a la Defensoría del Pueblo, a las entidades llamadas a actuar. Y para después, recibir argumentos. Para que primero contesten, y de ahí vendrá la admisión o calificación. Entonces, ojalá pasemos la etapa de la admisión, calificación. Hasta ahí llegamos la vez pasada. ¿En qué tiempo se aspira, se cumple este cronograma? Eso es un poco, si bien debería cumplirse con los términos que están marcados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero con la carga procesal que tienen. Recordemos que heredaron una carga gigante de, si la memoria no me es infiel, un poquito más de 8,000 casos. Eso hace que se vaya dilatando poco. Pero yo supongo que hasta fines de este mes de enero, en estos días, ya debe haber, por lo menos que nos notifiquen a nuestros correos electrónicos sobre quién va a abocar conocimiento, quién es el juez sustanciador, el número de la causa ya deberían presentar. Nosotros tenemos mucha expectativa porque en esta ocasión, a diferencia de la anterior, ya podrían decir, ya admitamos, ya, pero ahora le estamos dando gusto a los jueces. Ustedes querían que no pongamos ningún tema, a pesar de que en la argumentación fáctica hay que hacer conocer de los riesgos que existe la minería metálica en fuentes de agua. Hay que hacer conocer una suerte de precedentes en qué ha pasado, el espejo de lo que pasa en el Perú, en otras partes. Pero todo eso lo limpiamos. Le dejamos casi como que estaríamos hasta siendo más favorables a que el elector esté por la minería. Bien. Hemos limpiado todo eso y formulamos una pregunta adicional sobre las concesiones actuales, porque nosotros no queremos solamente que se precautele. Son dos preguntas las que se plantearían. Son dos preguntas. ¿Y la segunda qué? La segunda dice, ¿está usted de acuerdo que se declare la caducidad de todos aquellos títulos o concesiones mineras que se encuentren en fuentes de agua, zonas de carga, descarga, regulación hídrica, humedales, los mismos ítems, zonas que está determinado en el Código Orgánico del Ambiente, en concordancia con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, y que eso posibilita justamente la delimitación que hace rato mencioné? ¿Se ha cuidado el riesgo de nuevamente caer en ambigüedades o en la utilización de ciertos términos que pueden ser interpretados de diversas maneras? Reitero una vez más, en la vez pasada no había ambigüedades, no había términos sugerencias, es lo que se había dicho que sí existían. Ellos dijeron eso, pero ahora somos hasta exagerados, reitero, hasta casi como poniéndoles que el elector vote en contra de lo que nosotros estamos pidiendo, para demostrar que hay una neutralidad total, que hay un principio de lealtad y de neutralidad en la pregunta, porque no hay aquí. En todo caso, ¿hasta cuándo espera usted exista humo negro o humo blanco con respecto a la pregunta? Bueno, ojalá haya un humo multicolor que nos permita renacer la esperanza de los azuayos, que tantos conflictos ambientales están dando. Todos los días hay conflictos ambientales, conflictos socioambientales en Chaucha, en Molleturo, en El Mozo, en Cochapata, en Santa Isabel, en el Sixi. Y la única manera de pararlo esto es a través de una consulta popular. Y precisamente, perdóneme hacer una cuñita, ingeniero Gustavo, el día martes 21 vienen dos expertas, la una para contarnos la tragedia de Brumadinho en Brasil, esta contaminación increíble que murieron más de 300 personas, que arrastró el veneno tóxico por el río que nació
allá en este departamento, Minas Gerais, y fue a parar en el Atlántico recorriendo 600 kilómetros. Las grandes tragedias mineras que ha habido en América. Es una tragedia. Eso viene a contar una activista brasileña, y a la vez viene a contar en cambio una noticia linda, porque es el único país en el mundo, El Salvador, la República de El Salvador, que en el 2018, ante la presión del pueblo que pedía consultas populares, que había tantos conflictos, el gobierno acorralado junto al legislativo tomó una histórica decisión de declararlo a todo el territorio de la República de El Salvador libre de minería metálica. Y eso viene a contarnos el día ¿Hasta marzo? ¿Cuándo se aspiraría a tener una respuesta de la Corte Constitucional? Nosotros aspiramos hasta fin de este mes, pero eso va a tomar un poco más de tiempo. Es decir, febrero podría ser una mejor previsión. Podría ser febrero. Si ante el escenario de que se apruebe o no la pregunta, se la califique apta o no para consulta popular, ¿cuáles son los dos escenarios, ante estos dos escenarios, cuáles son los caminos que seguirían a esta disyuntiva? Bueno, en el evento de que vaya todo en orden, nos aprueben, de ahí la pregunta iría al Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral, nosotros aspiramos que coloque esta pregunta antes de las elecciones de febrero, me parece que es del 2021, que sea antes. Y en el peor de los casos, que coincida con las elecciones generales, pero ojalá sea antes. Porque ahí nos daría más libertad, más autonomía para que se debata más y que no se... Sería una consulta provincial. Que sea una consulta provincial. Y los resultados de eso, pues, y ahí sí, de acuerdo al artículo 104, 105, son indefectibles, inobjetables, inimpugnables, y eso es de cumplimiento obligatorio, vinculante. ¿Y en el escenario en el que se le niegue? En el escenario de que se nos niegue, hemos tenido varias reuniones, me han visitado acá varias dirigentes de provincias, y ellos también piden que les asesoremos, que les apoyemos, que les acompañemos sobre todo en hacer consultas a nivel de las provincias. Pero están esperanzados que eso se dé para ellos dar continuidad. Si no se da aquello, entonces nos vamos a una consulta nacional. Ellos están decididos para replicar lo que ha pasado en Colombia y lo que ha pasado prácticamente a nivel de El Salvador, para que ahí sí entrar. Claro que hay un riesgo de que se pueda perder también, pero hemos visto que hay mucho despertar, sobre todo de dos estamentos de la población que son claves para el futuro. Los jóvenes y los niños son los que más conciencia ambiental la tienen. Eso lo hemos podido palpar directamente, y son los que están conectados en la defensa de la naturaleza, en la defensa del agua, y eso nos despierta esperanza, entusiasmo de que no es fácil esta lucha, es durísima, pero más temprano que tarde llegaremos algún rato a que el Ecuador pueda respirar tranquilidad y tener blindado de una contaminación. Una pregunta final, doctor Pérez, ¿qué le dice usted a los cuencanos, incluso algunos que no pueden ser calificados como antagonistas, que piensan que usted privilegia una agenda política por encima de las funciones específicas de prefecto? Yo les pido que nos entiendan que no se puede dejar la política al lado. La política es intrínseco a las personas, pero eso no significa ni remotamente que nosotros hayamos dejado de trabajar. Estamos todo el tiempo, y este año, el 2020, aspiramos nosotros a tener la calificación 20 sobre 20, porque comienzan, y si no tenemos esa, pero cerquita esa calificación, porque hemos hecho todos los ahorros necesarios para sacarle, que no va a haber dinero que alcance a tantas necesidades acumuladas históricamente en la provincia de La Suay, pero de que vamos a construir las vías que tanto necesitan, vías emblemáticas. Le anticipo, estamos ya a punto de terminar. Es más, tenemos previsto para el 25 de este mes inaugurar la primera obra emblemática en el Azuay, la vía Gualaceo, Uxar, San Juan, y no nos vamos a quedar con esos 12.5 kilómetros. Vamos a empatar con el anillo vial hacia ¿Con qué dinero va a hacerlo? Cuando el gobierno señala, acaban de declarar portavoces del gobierno de que no le deben nada a la prefectura. Bueno, ahí están, no sé si no quieren leer, no sé qué les pasa, pero tal vez
al no tener respuesta indican aquello. Pero no aclaró usted estos temas, aclaró en el sentido de la palabra en la reunión, entendemos que fue reservada, que mantuvo con Iván Granda. No fue reservada porque participaron algunos. Pero aclaró estos temas. Sí, clarísimo, pero sí. ¿Y por qué las versiones tan diametralmente diferentes? Es que yo no sé a Iván qué le pasó ese momento. Él tiene que tener la suficiente responsabilidad y decir, me equivoqué. Claro que nos deben. Usted nos habló de $40 millones que le debía el gobierno. 42 millones. 42 millones de dólares. Solamente por concepto de devolución del IVA nos deben este rato 3,5 millones, porque tengo que reconocer, en diciembre nos entregaron $500,000. Solo hay 3,5 millones. Por concepto de las competencias de Senagua, nos deben ahí 4,5 millones. En total nos están debiendo solamente entre competencia de la Senagua, que es riego más devolución del IVA, nos están debiendo ahí $8 millones. Ayer nomás estuve en una reunión con el CONGOPE, con los funcionarios, y me dicen que ya se acordó suscribir un convenio con el Banco del Estado, el Ministerio de Finanzas y desde el CONGOPE para que se pague a todas las prefecturas. Y me han indicado que es muy probable que nos paguen a través de lo que se llama el FINGAD, son fondos a los GATS. Y de las acciones de las eléctricas, que es lo más grande cuantitativamente. Eso es grande, y ahí la discusión, porque ellos dicen que es menos, ellos admiten que son $22 millones, pero $22 millones es solo con el exhausto, pero sin la capitalización. Con la capitalización, que son 7 millones, y que lo reconocen. ¿Qué quiere decir con la capitalización? Resulta que el capital es de $22 millones, pero no se ha tomado en cuenta las utilidades que generan. El valor de ese dinero con el tiempo. Eso, exactamente. Entonces sumarían ya no 22 millones, sino más 7 millones, estamos hablando de $29 millones, más otros 7 millones de la capitalización de la Centro Sur, estamos hablando ya de más de $35 millones. Pero bueno, yendo a lo práctico, ¿aspira usted a recolectar efectivamente estos 42 millones y poner esto en obras en la provincia de La Suay? Tienen que pagarnos. Nosotros sin esos recursos vamos a hacer obra, pero con eso vamos a hacer más. Y yo quiero aquí decirle al ministro Iván Granda, dicen que no es deudas. ¿Cómo es que en la administración anterior de la prefectura de La Suay, en diciembre del 2018 pagan 10 millones y en mayo del 2019 pagan $17,200,000? En total pagan $27,200,000 de la prefectura de La Suay. ¿Cómo es que para ellos sí ha habido deuda y para nosotros no ha habido deuda? En última instancia ya, si la discusión es deuda o no es deuda. Pero entonces, pongámonos de acuerdo. La Constitución de la República obliga a los gobiernos pequeños que tienen acciones de las derechas a vender las acciones y obliga a las empresas a comprar. Estamos hablando 2008. Estamos al 2020, han pasado 12 años. Por eso es que el año pasado ya se le compra las acciones a la prefectura, la Centro Sur. Ahora estamos pidiendo solamente que hagan exactamente lo mismo. Y mi compromiso es que yo no voy a destinar un solo centavo, queridos radioescuchas que este rato nos están escuchando, no voy a dedicar un solo centavo para gasto corriente. Será el 100% para gasto de inversión en vialidad y en riego. Eso es mi compromiso y eso lo vamos a hacer. Y a mí me gustaría, para las personas que, pues, puede ser que aquí estando en la ciudad no ven las obras, pero me gustaría que vayan a las parroquias, que hablen con los gobiernos parroquiales, que vayan acá nomás al valle, que hablen con Fabián Carrión, que hablen con el presidente del GAL parroquial de Sinincay, de Octavio Cordero Palacios, de Ricaurte, de Sidcay, que hablen con el gobierno parroquial de Ludo, de Cuchil, de Jima, que hablen con los alcaldes del Sixi, de Gualaceo, de Chordelec, de Santa Isabel, de San Fernando, que hablen, a ver qué criterio tienen del trabajo que viene haciendo la prefectura. Y ahí van a demostramos exactamente lo contrario de lo que piensa. Estamos con más de 250 proyectos de riego en toda la provincia de La Suay. Y eso es obra que estamos haciendo. Y me encantaría que hablen con ellos, porque ellos manifiestan que lo que los otros prefectos en 14 años, perdón, más, en 16 años no lo hicieron.
lo hemos hecho en medio año. Pero claro, nos falta un mundo por trabajar. Y por eso nosotros, los 7 días, algunos me critican que me paso solamente en las mingas y tocando el saxofón. Hay que alegrar la vida. Los días sábados en la noche aparece una orquesta, una banda de pueblo y me piden que toque el saxofón, lo hago con cariño y lo seguiré haciendo. Y los días sábados y domingos estoy en las mingas. Mientras otros están descansando con todo derecho, yo estoy trabajando los 7 días de la semana y lo hago con todo el cariño, porque además yo vine para servir al pueblo, no servirme del pueblo. Quizás una última precisión, ayer aparecieron, antes de ayer, que hay algunos prefectos y muchos que ganan más que el presidente de la República. Yo ayer tuve que demostrarle al periodista que dijo, al coordinador del Observatorio de Gasto Público, que yo gano la mitad del sueldo con el que ganaba anteriormente. Es decir, mi sueldo es de $2,750 y que jamás voy a ganar más que el presidente de la República. Y todos mis funcionarios se bajaron el sueldo. Incluso las empresas públicas como Asfaltar, de 4.700 que antes ganaba, hoy gana 2.700. Es decir, estamos en una austeridad y justo con ese ahorro de $10 millones, eso es para obra pública. Para finalizar, doctor Pérez, comentando algo que realmente nos ha sorprendido, hemos visto una estadística en la que solamente al 8% de los ecuatorianos le importa la corrupción en el país. Predomina en el Ecuador ese dicho de que qué importa que roben si hacen obra. Es algo que tenemos que cambiar. Eso no puede ser parte de la idiosincrasia ecuatoriana. Pero traigo esto a colación porque vamos a hablar en esta pregunta final y en esta intervención final suya de Fernando Villavicencio, un indiscutible luchador anticorrupción. Al margen de cualquier otro aspecto que quiera verse, Fernando Villavicencio ha sido el más valiente defensor de los intereses nacionales con las denuncias que viene haciéndolo no recientemente. Él partió en los mismísimos albores del gobierno de Rafael Correa con su libro que aún lo recordamos, El discreto encanto de la Revolución Ciudadana, en el cual denunciaba ya los negociados petroleros que históricamente se han dado en este país y que no paran. Fernando Villavicencio tiene las siguientes publicaciones con respecto a la minería. En esta, que la están viendo en pantalla, quienes lo siguen en redes sociales, señala urgente. Cerca de 600 contenedores con concentrados de oro, cobre y plata y otros minerales no registrados salieron del país rumbo a China en los últimos meses. Ecuador no cobra los aranceles e impuestos de ley, generando un millonario perjuicio. Espere un especial. Y este otro tuit, a quienes sentados en una mina de ignorancia aplauden la minería en áreas protegidas y territorios indígenas, les invito a leer el contrato de Mirador antes de abrir la boca. Las regalías que nos dejarán los chinos son del 6 y el 8%, también nos regalarán desierto y devastación. Su comentario final sobre estos anuncios que lo hace Fernando Villavicencio, una persona cuya credibilidad muy pocos lo ponen en duda. Totalmente, solamente tal vez una presión. Yo estoy convencido que no será ni el 6 ni el 8% de regalías. Será menos del 5%, porque de acuerdo a la reforma a la ley de minería, dice que será hasta el 5% de regalías. Y en la mayor parte de los proyectos están suscribiendo con el 4% de regalías que quedaría para el Estado ecuatoriano. Y el 96% se llevan las empresas generalmente chinas, canadienses, suecas. Y con respecto a Fernando Villavicencio, es indiscutible que tiene una información tan precisa, detallada, que lo que no ha hecho ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Comisión Anticorrupción, ninguno de los cuerpos estatales lo ha hecho Fernando Villavicencio, que rindo pleitesía a Fernando Villavicencio, pero para ser justos, no solamente Fernando Villavicencio, a él hay que sumar a Cristian Zurita, sí, es otro, al licenciado Torres, Arturo Torres, a María Belén Arroyo, a un grupo que se unió de periodistas. El periodismo Mónica de investigación ha jugado un papel fundamental. Si no hubiese sido por los periodistas comprometidos con la transparencia, por la verdad, sin halagarse que son anticorrupción, hubiese sido imposible que Correa, que Glass, que todo el círculo de los 40 colaboradores, 40 personas que robaron, que saquearon al país, hubiese sido imposible que salga a la luz pública. Por eso es súper importante y rendirle homenaje al periodismo en general,
que desde Eugenio Espejo con su pluma les puso temblar a los tiranos, y en esta ocasión también lo ha hecho. Creo que estamos esperando que Fernando Villavicencio nos cuente algo. Me mencionó hace unos días Fernando Villavicencio, y en efecto me dio algunas pistas que aquí no van a pagar impuestos. Además, una de las formas para evadir los impuestos es que están sacando en contenedores todo el mineral, y cuando la ley obliga que deben ir clasificados. No hemos hablado, ni vamos a tener el tiempo de hablar de las tierras raras, pero usted, una persona interesada en la minería, en el agua, creo que los diferentes actores desde el periodismo de la investigación tienen que poner también atención en este tema de las tierras raras, que en muchos casos tiene una importancia mayúscula con respecto a los metales preciosos tradicionales. Y que eso pasa totalmente de agache. Las tierras raras, estos minerales llamados tierras raras, encontramos tanto en la sierra, en la Amazonia y particularmente en la costa ecuatoriana. Y de eso no se dice nada, y ahí hay que decirle al gobierno nacional, ¿dónde está la aduana? ¿Dónde están los militares? Los militares, la policía, no deben servir solamente para perseguir y torturar y matar y asesinar a nuestros hermanos, sino debe ser para justamente precautelar a que no salgan estos contenedores. Y ahí está el verdadero ataque. Si ahí nos demuestran, pues nosotros nos sacaríamos el sombrero. Pero lastimosamente, funcionarios muy altos de este gobierno y los anteriores han sido parte de esa corrupción que camina a galope. Gracias, doctor Pérez. Entendemos que el próximo domingo estará usted en el programa Voces de la Ciudad de Ondas Azuayas, y allí habrá la posibilidad de que interactúe también con el público, y ojalá se presente un debate, pues existe otra contraparte que esperemos esté conjuntamente con el doctor Yacu Pérez atendiendo y tratando de conocer más sobre los temas que hemos tratado en esta mañana, particularmente la gran amenaza de la minería a la provincia del Azuay.